Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. En el anterior estudio bíblico quedamos en Mateo capítulo 13 y versículo 22, donde dice que el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y lo último que compartí fue: de una pequeña semilla surgió una gran planta. Ahora pues continúo con el estudio, donde se puede observar y apreciar que la lección principal está en el gigantesco de la hortaliza que salió de aquella pequeña semilla, ya que se hizo un gran árbol que permitió a las aves cobijarse bajo sus ramas y también anidar en ellas. En una identificación contextual con las otras parábolas, ya que la misma persona y en la misma fecha no podían utilizar la misma ilustración para enseñar cosas distintas, que exigen entender que las aves en todas las parábolas son las mismas. Nótese que en la primera ilustración, la labor del maligno en el corazón de las gentes es arrebatando la semilla del Evangelio para que no fructifique. Versículo 19. En esta parábola son también aves que entran en el árbol que ha crecido. Debe de entenderse que se trata también de aves que representan a quienes son o el maligno y sus seguidores o los hijos del maligno, es decir, quienes no son creyentes. Es evidente que las aves no son el árbol de la mostaza, sino elementos diferentes que entran en él. Téngase en cuenta que la Iglesia de Cristo debe de observarse como en un crecimiento normal y en un crecimiento también anormal, ya que el primero corresponde a la acción del Evangelio conforme al programa de Dios. El segundo corresponde a la acción del hombre, entrando a actuar en lo que Dios estaba llevando a cabo. El deseo de crecimiento desorbitado hizo que se aceptasen como miembros en las iglesias quienes no eran verdaderamente creyentes. Un ejemplo histórico importante es la admisión al cristiano de meros profesantes como consecuencia del decreto del emperador Constantino en el año 313, donde miles de personas abrazaron el cristianismo de la misma manera que antes se habían identificado con otras formas religiosas e idolátricas. Tengas en cuenta que Satanás había logrado infiltrar sus hijos, gentes no nacidas de nuevo, en la iglesia. Pero no eran iglesia, pero estaban en ella. Y más adelante, y desde esa misma perspectiva de gigantismo, surgen las denominaciones, aparentemente en defensa de verdades bíblicas y de saneamiento de aspectos contaminados en la Iglesia, pero cuya finalidad pronto se cambió para fraccionar a los ojos del mundo lo que Cristo había propuesto como una unidad, no solo espiritual, sino también visible, para que el mundo creyese que Él había sido enviado. El Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 21 y 23, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviates. La gloria que me dites, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo con ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Si en el primer caso el deseo de incorporar a todos en la iglesia sin preocuparse demasiado si los que se bautizaban y asistían a las congregaciones cristianas eran verdaderamente nacidos de nuevo, proporcionó la entrada de muchos no creyentes que convivían con los creyentes siendo meros profesantes. En el segundo caso, con las denominaciones, se descuida la vigilancia sobre el árbol, que es la Iglesia, en un interés personalista de mantener fracciones en lo que Dios hace uno. De esa manera, buscando con celo humano el mantenimiento de lo que cada grupo denominacional llama sus principios bíblicos, se desatendieron otros muchos elementos doctrinales necesarios y por tanto Satanás pudo infiltrar de nuevo en cada iglesia denominacional sus propios mensajeros que soplaron sus vientos de doctrina sobre pobres cristianos insuficientemente formados, llevándolos de un lado a otro y haciéndoles perder su estabilidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Ambas situaciones se extienden hasta nuestros días, ya que grandes iglesias, sean nacionales o locales, buscan mantener el impresionante número de miembros relacionados en ellas, para así hacerse sentir importantes frente a las demás. No tiene demasiada importancia para las macroiglesias, lo que se refiere al compromiso de vida cristiana y testimonio en el mundo. Es más, son incapaces de ejercer una verdadera labor pastoral porque muchos de los que se consideran miembros de ellas no han nacido de nuevo. Especialmente también grave es el problema en lugares con tradiciones evangélicas, históricas, donde por el hecho de haber nacido en familia de tradición evangélica, los miembros de esa familia ya se le considera como evangélicos. Por otro lado, el mismo problema de gigantismo se aprecia en el contexto denominacional en el que se procura sobre cualquier otra cosa afiliar a la denominación y a sus principios, no siempre bíblicos, el mayor número posible de personas, aun a costa de arrebatarlas a otra iglesia de distinto corte. El afanoso intento de ser la única iglesia verdaderamente bíblica lleva a extremos tan graves como mantener medidas esclavizantes apoyadas en tradiciones e interpretaciones de hombres que no tienen un verdadero apoyo bíblico y que sirven para hacer esclavos a quienes Dios ha hecho ya libres. Tengas en cuenta que estos sistemas y otros muchos semejantes permiten la entrada en la iglesia de las aves que Satanás introduce y disimula bajo sus ramas. Tengas en cuenta también que 3 cosas producen las aves cuando están en un árbol. La primera es
ruido. Todo aquel que haya tenido ocasión de estar próximo a un gran árbol, en un lugar donde haya aves, se dará rápidamente cuenta del tremendo ruido que producen con sus continuos cantos en el resguardo del árbol. La segunda cosa que producen las aves es basura. La experiencia de quien se sienta bajo un árbol lleno de pájaros es lamentablemente esta, ya que las aves ensucian continuamente. El tercer problema que causan es que deterioran el fruto, ya que no solo lo comen, sino que con sus continuos conflictos destruyen el poco que queda. Y así ocurre también con quienes, no siendo cristianos, tratan de contarse entre ellos, o incluso de aquellos que siendo creyente están bajo la influencia de la carne y son en cierta medida instrumentos en mano de Satanás para la destrucción de la obra. Las aves, que no son iglesia, producen ruido, ya que son gentes conflictivas, en permanentes disputas, luchas internas y auténticas batallas unos contra otros, ya que nunca encuentran paz porque no viven en comunión con el único que puede darle, que es el príncipe de paz. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de los verdaderos cristianos está ausente de la experiencia de estos y su vida genera continuos conflictos en las congregaciones. De la misma manera, como las aves en un árbol, también estos producen basura espiritual. Uno de los miserables deportes que practican es el de la crítica y el de la murmuración, ya que la lengua de ello está siempre presta para destruir la vida moral de cualquier inocente que caiga en ella. Inflamada por el fuego del infierno, produce más daño que cualquier otra acción diabólica contra los santos. Santiago, capítulo 3 y versículo 6 dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La tercera acción corrupta de quienes son aparentes cristianos o cristianos carnales es la destrucción del fruto, ya que no llevan ellos fruto porque no están permitiendo la acción del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5 y versículo 16 dice: Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y además procuran insistentemente impedir que otros la lleven, estorbando cuando pueden su ministerio. Pero debe de considerarse que es necesario y urgente que se distinga claramente entre cristianismo nominal y cristianos reales, es decir, entre convertidos y convencidos, entre profesantes y creyentes. La promesa de Cristo hacia quienes asuman el compromiso de seguir las pisadas del Maestro se relacionan también con la semilla de mostaza, cuando dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza. La fe no es el instrumento para creer en Cristo, sino el medio permanente para descansar en Él. El trabajo de la Iglesia y de cada cristiano verdadero
no es cristianizar la sociedad para conseguir el gigantismo de una iglesia aparente, sino predicar el Evangelio para la salvación de perdidos. Note que cada uno debiera de pedir que impida en la vida personal todo aquello que no concuerda con su propósito para la iglesia. La grandeza, la arrogancia, la altivez, el deseo de estar sobre todos, el amor por figurar en la lista de grandes, el deseo incontenible por los púlpitos en las grandes concentraciones y las clausuras de los grandes eventos, se oponen y contraponen al carácter de quien dijo que la grandeza de un creyente es ser siervo. Todo cuanto encubre al hombre es posición visible de aquel que se humilló a sí mismo. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La grandeza es contraria a la dimensión de pobreza del que se hizo pobre, siendo rico para enriquecer a quienes no eran solo pobres, sino miserables y sin esperanza. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo cuanto sea del hombre y no de Dios es abrir el albergue a las aves del cielo para que entren al árbol de la iglesia y a la vida del cristiano. Continuará con el versículo 33, donde dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. La parábola está vinculada con la anterior y forma un todo en el desarrollo de la enseñanza sobre los misterios del reino de los cielos. La semejanza con la que antecede es evidente, ya que a la dimensión del árbol, la dimensión de la corrupción introducida en la harina. Y como la anterior, el Señor no dio el significado de lo que tenía en mente cuando contó la parábola. Pero sin embargo es fácil determinar que la enseñanza general tiene que ver con la extensión y manifestación de un cristianismo profesante en su forma externa, ya que la simplicidad de la parábola es grande. Note que el reino de los cielos es semejante a la levadura. La levadura es utilizada por una mujer para hacer fermentar la harina amasada para hacer pan. Note que dando fermento suficiente para 3 medidas. La pequeña cantidad de levadura introducida en la masa fue suficiente para leudar toda ella, de manera que se aprecia que en la parábola la levadura prefigura la corrupción doctrinal interna en la Iglesia. Es interesante apreciar la interpretación que algunos hacen de la parábola al afirmar que enseña cómo el Evangelio va penetrando en la sociedad en forma lenta, pero progresiva, hasta que todo el mundo se convierta a Cristo y con ello
se instaure el futuro reino de Dios en la tierra. Pero, naturalmente, ha de prestarse atención a tres elementos fundamentales en la parábola para establecer su significado, de manera que debe de considerarse la levadura, la harina y la mujer. La levadura es simplemente un trozo de masa utilizada en la fabricación del pan, que se guarda y fermenta volviéndose ácida. Luego se disolvía en el agua de amasar la harina o se introducía dentro de la misma masa, consiguiendo que fermentase y diese volumen al pan que se cocía en el horno. Note que lo más destacable de la levadura es el poder transformador de este fermento, ya que con una pequeña cantidad introducida en la harina hace que todo el pan pueda leudarse. Invariablemente, en toda la escritura, la levadura representa figuradamente algo malo, ya que durante celebraciones religiosas de Israel, especialmente en tiempo de la Pascua, no se podía comer pan leudado, y los hogares debían limpiarse de toda presencia de levadura. Si el símil es siempre representativo de algo malo, no hay ninguna razón para pensar que aquí se produce una excepción, ya que algunos intérpretes, en un afán de concretar el reino de los cielos a la presencia del Evangelio en la sociedad, alegorizando cualquier enseñanza sobre un reino real en la tierra, afirman que la levadura representa el Evangelio en una progresiva extensión en la sociedad. Por otro lado, la mujer sería la Iglesia, que introduce sutilmente el Evangelio en la sociedad hasta alcanzarla totalmente. La levadura, por tanto, sería el Evangelio y el momento de plenitud final cumpliría la realidad del reino de los cielos. Pero note que esta interpretación exige dividir el texto de la parábola tomando como relación de la parábola la frase que dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura, deteniéndose ahí. Esto hace violencia al mismo texto bíblico en el que se lee: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Claramente se aprecia que el reino de los cielos no está siendo comparado solo con la levadura, sino con todo lo que expresa la parábola, ya que si la levadura simboliza invariablemente lo que corrompe, debe de interpretarse de la misma manera aquí. La evidencia bíblica sobre el significado de la levadura como símbolo de corrupción son abrumadoras. La primera vez que aparece la levadura en la Biblia, en sentido de corrupción, tiene lugar en el relato de la presencia de los ángeles en casa de Lot, en Sodoma. Génesis, capítulo 19, versículo 3, donde se lee allí que Lot coció panes sin levadura. El pan leudado era el modo propio del pan que se consumía en Sodoma. Sin embargo, Lot entendía que el pan sin levadura era el pan puro y que ninguna cosa relacionada con la corrupción era propia para quien se consideraba en vinculación con Dios y alejado de la corrupción propia de aquella sociedad. El alimento para los invitados en su casa tenía que ser puro, sin la contaminación habitual para el pan que se consumía
en Sodoma. La siguiente referencia a la levadura está relacionada con Egipto. Los israelitas, ellos habían sido comprados por Dios mediante la sangre del sacrificio del cordero, cuya sangre se ponía en las puertas de las casas como señal de que en ellas habitaban los que eran propiedad de Dios, como su pueblo. Dios establecía para el pueblo que durante 7 días habían de comer panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículo 15. Con la solemne advertencia de que cualquiera que comiese pan leudado sería cortado, es decir, moriría. Es notable observar que tanto Sodoma como Egipto son símbolos de corrupción y de mundanalidad. Y voy concluyendo con esto. Esta parábola se encuentra también en Lucas, capítulo 13, versículo 20 y 21, pero no en el Evangelio de Marcos. Jesús describió a una mujer tomando levadura y escondiéndola en 3 medidas de harina, equivalente a 13 kilos cada una. La levadura afectó a toda la masa y la hizo levantarse. Como esta parábola está relacionada con la anterior, bien puede interpretarse juntas, ya que 2 interpretaciones importantes son populares en la actualidad. La primera, que es la tradicional, ha sido sostenida desde los tiempos primitivos de la Iglesia. Este criterio afirma que Jesús aquí está describiendo el doble crecimiento de la Iglesia, en la que la mostaza, el desarrollo externo, en la parábola de la levadura, el crecimiento interior, espiritual o su influencia en leudar la sociedad. Amigo y amiga oyente, aquí se está hablando de levadura, puesto que la levadura en otros lugares de la Biblia donde se menciona se considera como un tipo de la presencia de impureza o de maldad. Algunos entienden incluso que aquí indica la presencia del mal dentro de la cristiandad. Amigo y amiga oyente, lo impuro es algo que todo ser tiene en el momento en que empieza a razonar y toma decisiones. Y todo ello es porque la herencia pecaminosa que todo heredamos de Adán y Eva hace que podamos ser impuros delante de Dios porque somos pecadores. Y es por esta razón que Dios envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y sea salvo. Y es por esta razón que mi amigo, mi amiga oyente, quizás tú seas una persona que eres simpatizante con los cristianos, pero la pregunta es, ¿de qué te sirve esto si no has experimentado el nuevo nacimiento en Jesucristo? No te sirve absolutamente de nada. Lo importante para tu vida espiritual es que invita a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Si nunca antes lo has hecho, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he sido un simpatizante de alguna iglesia cristiana, pero no quiero ser un simpatizante. Quiero ser un verdadero hijo de Dios. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te doy gracias, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.